Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria. Bienvenidos al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Para esta clase vamos a tocar un tema muy interesante, es el tema de la globalización, ¿sí? Para eso en el PPT te estoy proponiendo algunas actividades, te pongo una imagen para que tú puedas observarla y algunas preguntas que lo vas a desarrollar en el cuaderno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ideas te vienen en la mente cuando observas esta figura? ¿Qué elementos, símbolos, dibujos ves en ella? ¿A qué crees que hacen referencia? ¿Qué significan? ¿Y qué concepto crees que puedes dar a las mismas, ¿no? Entonces, para eso, primero tenemos que ver un poco nuestros saberes previos. También hay cuatro preguntas ahí, ¿no? ¿Has escuchado la palabra globalización? Es una de ellas. ¿Qué crees que significa? ¿De qué manera repercute la globalización en nuestras vidas? ¿A quiénes benefician? ¿A quién perjudica? ¿Cómo afecta la globalización a nuestro desarrollo personal? Ojo, cuando te hablo de saberes previos, no quiero que vayas y avances en la página y digas, ay, aquí está la respuesta. No, di lo que has escuchado, porque el que diga no he escuchado qué es globalización, alumnos de cuarto de secundaria, ya es bien difícil, ¿sí? A estas alturas, con todo lo que tenemos, la palabrita lo sabes, claro, probablemente no sea, pues no haya sido de tu interés inicial, no sé si lo has escuchado en distintos aspectos, ¿sí? Y ahora lo vamos a desarrollar, y al final es importante que veas si lo que desarrollamos tiene que ver con la respuesta que has puesto. Entonces, cuando hablamos de globalización, estamos hablando pues de un concepto que va más allá del ámbito económico, ¿ya? Porque, claro, inicialmente se le relaciona a eso, lo económico, tal, mercado global, etcétera, pero va más allá, ¿sí? Puede ser definido como el proceso por el cual, y gracias a las comunicaciones y las relaciones más cercanas, se da una relación precisamente más cercana entre los países de distintos continentes, se unifican mercados, sociedades, culturas, toda una serie de transformaciones en distintos ámbitos, ¿no? Económico, social, político. ¿Sí? Ahora, ¿qué beneficios tiene esta globalización? ¿Sí? Vamos a tratar de dividirlos, se lo pongo ahí. En el aspecto económico, en el ámbito económico, podemos mencionar que hay una apertura económica, los mercados se globalizan, obviamente puede llevar a un mejor aprovechamiento de los recursos de cada una de las naciones. Un ejemplo claro son todos estos tratados que se van llevando, ¿no? Todos estos TLS, ¿no? Los tratados de libre comercio con tal país, con tal otro, tal transnacional, que por esta realidad que vivimos se ha visto cortada, si eso es cierto. Pero antes de esta realidad del COVID, de esta pandemia, tú te ibas dando cuenta que sigan firmando más tratados con distintos países con el fin de poder comercializar más, ¿no? Ahora, otros beneficios en el campo de la cultura, la ciencia y la tecnología, obviamente, por ejemplo, son el internet, las revistas económicas, conferencias, todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ello? Te permite un acceso universal, ¿sí? De nuevos conocimientos, descubrimientos, los cuales antes tomaban años en llegar a países, por ejemplo, como el Perú, que son países en vía de desarrollo. Una información, un conocimiento que surgía en un lugar, para que llegue al Perú, llegaba 2, 3, 4 años después, ¿sí? Porque primero se fue desarrollando allá y recién llega. Imagínate en esta pandemia si hubiésemos estado así. Imagínate la famosa vacuna que está por llegar, ¿en cuánto tiempo llegaría? Sí, ahora tampoco es que va a llegar aquí a mañana, una semana, ¿no? Va a demorar, pero una vez que se encuentre precisamente lo que se busca en la vacuna, no dudes en que se va a tener que invertir algo, pero va a llegar rápidamente a distintos países, a distintos lugares del mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a la globalización, ¿sí? Entonces, es de fácil acceso, abierto para todos, los avances científicos, ideas, pensamientos, todo se va moviendo rápido, ¿no? Entonces, lo cual permite incluso crear organizaciones en beneficios no solo de una sociedad local, sino de una sociedad mundial, ¿no? Las ONGs, la ONU, todo eso va de acuerdo y se va acrecentando gracias a la globalización. Ojo, pero no todo es color de rosa, pues no todo es bueno, ¿no? ¿Por qué no todo es bueno? Porque también hay riesgos, ¿sí? La globalización, así como trae beneficios, trae riesgos, ¿no? Entre los riesgos que lleva la globalización, también lo divide igual que el anterior. Riesgo económico, por ejemplo, ¿no? Va a haber una falta de control efectivo sobre los mercados y las empresas multinacionales, ¿no?
¿Qué puede ser un riesgo? Puede aumentar el desempleo porque como son empresas multinacionales, traen a su propio agente, traen sus propios trabajadores, muchos quedan desempleados porque no están a la altura de lo que ellos buscan. Hay los daños, por ejemplo, los daños son constantes, ¿no? Los daños al medio ambiente, la amenaza de las diversidades biológicas, el ejemplo famoso de las minas o de la tala, por ejemplo, en la selva. Tú te das cuenta, son mercados internacionales, porque no lo que talan en la selva no viene todo para el Perú, esos van para mercados internacionales. Tú te das cuenta que hay una conexión grande, pero lamentablemente puede afectar de distinta forma a las culturas concretas, culturas más subdesarrolladas, ¿sí? Ahora, por otro lado, también la globalización genera grandes brechas económicas, sociales, territoriales, ¿sí? Obvio, ¿sí? Ojo, estas brechas precisamente se concentran, por ejemplo, en la concentración de la riqueza, abre la brecha grande. ¿Por qué? Porque solo un grupo de personas o un grupo de empresas son las que se benefician con esto, ¿sí? Y mientras que las demás no, y obviamente la brecha social aumenta, se hace más grande. También otro de los riesgos se relaciona a nuestro propio desarrollo personal, ¿no? A veces sobrevaloramos demasiado la información y los medios que nos vienen de afuera sin considerar que esa es solo una parte de la realidad, pero le damos tanto valor que desvalorizamos y no prestamos atención a los aspectos propios de nuestro entorno, de nuestra localidad. Otro de los riesgos frecuentes también es ese estímulo permanente que te da estos medios de comunicación a salir de tu localidad, con la excusa siempre de mejorar, de que vamos a mejorar, de que hay mejores propuestas, lo que tiene en otros lugares es mucho mejor. Este fenómeno es conocido como la famosa migración, ¿no? Si bien es cierto, es más antiguo que el término de la globalización, pero con la globalización se acrecentó. Entonces, te plasma y te muestra otro lugar, una realidad externa por el cual tú crees que es mucho mejor que la que tienes. Y en algunos aspectos lo puede ser, pero si sumas y ves a la gran realidad, no necesariamente sobrevaloras algo que no necesariamente es lo adecuado. La realidad que vivimos ahorita es el vivo ejemplo. ¿Cuántos no han salido de provincia con el sueño limeño de que yendo a Lima la realidad va a ser mucho mejor? Y miren dónde han estado viviendo, cómo han estado viviendo, que cuando llega una crisis fuerte como estamos viviendo ahora, la pandemia del COVID, hay un éxodo masivo de regresar a sus propios lugares. Recién valoran la propia realidad de donde salieron. De igual manera, muchos peruanos que han ido al extranjero se insertaron que sí, la realidad es mucho mejor, la ganancia económica y todo es mucho mejor, pero probablemente vivieron una realidad ficticia que ante un problema fuerte como este se ven desamparados y muchos de ellos están regresando o implorando por regresar. Entonces tú te das cuenta y a veces no sopesamos bien y por la poca información o la información mediática que te llega, valorizas o sobrevaloras mucho una realidad y desvalorizas propia realidad, ¿sí? Entonces es importante valorar el lugar donde naces, donde creces y mirar siempre las oportunidades que te ofrecen y reafirmar pues si realmente vale la pena o no vale la pena, ¿sí? Porque a veces no hay que esperar una realidad trágica para recién valorar lo propio. Ahora, este punto es importante, la globalización y nuestro yo personal y cultural, ¿sí? Tiene mucho que ver, ¿sí? Porque la globalización también ha cambiado y ha afectado bastante tu propia forma de ser, ¿sí? Si bien es cierto, tiene muchos beneficios, estos riesgos potenciales también hay que tener en cuenta, ¿sí? No hay que perderlos de vista, ¿ya? Por ejemplo, esta pérdida de nuestro yo personal o nuestro yo cultural, ¿no? Cada vez más buscamos parecernos, uniformarnos, promovernos a un grupo de Estado, un grupo distinto al donde somos, un grupo nacional, sea por la música, costumbres, no sé, formas de vestir, socialmente, el prestigio social, etcétera. Buscas asemejarte a eso y desvalorizas tu propia realidad, ¿sí? Te haces homogéneo a una realidad global y los detalles de tu propia sociedad, de tu propia cultura, lo vas dejando de lado, ¿sí? Ahora esto incluye también lo religioso, lo nacional, lo étnico, lo territorial, lo mismo hecho de género, muchos otros aspectos que tú vas desvalorizando del propio y vas tratando de asumir algo que no
que no es precisamente el tuyo, ¿no? Buscando fortalecer, obviamente, o creyendo que fortalecemos nuestro propio yo, ¿ya? ¿Y cómo consolidar esto? Precisamente, cómo hacer fuerte nuestro yo personal, nuestro yo cultural, es valorando nuestras costumbres, nuestra lengua, las comidas típicas, baile, vestimenta, solo experiencia. Gracias por la oportunidad que tuve para salir del país, viví y realmente tú te das cuenta, por ejemplo, la gastronomía peruana es, en países, por ejemplo, de Centroamérica, donde he estado, es bien valorada, es bien cara. Pero también esta experiencia me enseñó algo, ¿no? Porque tuve la oportunidad de convivir con muchos jóvenes contemporáneos a mí, pero de otras nacionalidades, como por ejemplo la boliviana, ¿no? Y me llamaba bastante la atención. Somos países hermanos, somos países que compartimos ciertas tradiciones, ciertas culturas, como la música. Pero vete aquí al Perú, salvo algunos lugares propios, vete aquí al Perú a ver si la mayoría de acá, de Lima, distinto, valora esta música folclórica, muy poco la escuchan, ¿no? Más me voy por el reggaetón, por el esto, la salsa, etcétera. Ve a un joven de Bolivia, de los varios compañeros que tenía, a no necesariamente las personas propias del lugar, incluso los que son, podría decir lo que aquí dicen de la selva, allá es oriente, ¿no? De Pando, de la zona tropical incluso, sabían, valoraban, bailaban todo lo que era la música folclórica. Ellos mismos lo bailaban, yo me incluyo, no lo sé bailar, pero ellos mismos lo bailaban, ellos mismos lo cantaban. Entonces tú te das cuenta lo fuerte culturalmente que tienen ellos insertos precisamente en algunas costumbres, y cuánto nos faltaba mucho de nosotros los peruanos que estábamos ahí, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta que la globalización te centra a cierto tipo de música, a ciertos gustos, y te descuida de otros, ¿ya? Entonces uno, para no perder eso, hay que aprender a valorarlos, a participar en ellos, a no dejarse caer precisamente en eso. Y es precisamente porque estas actividades nos hacen únicos, diferentes a los demás. Tú, peruano, te reconoces por tu comida, te reconoces por tu costumbre, por no sé, por distintas situaciones que podamos tener. Y peor, Puente Pedrinos, también podemos tener nuestra propia costumbre. ¿Quién sabe la historia de Puente Piedra? ¿Quién sabe cómo fue antes, cómo surgió, cómo se unió, cómo fue el inicio y por qué presidente Puente Piedra? Tiene su historia, que es interesante, y en algún momento lo veremos, ¿sí? Ojo, entonces, otra situación, yo me doy cuenta por la zona donde vivo, donde yo me he criado, yo también soy Puente Pedrino, había una tradición, por ejemplo, la Cruz de Motupe, las distintas advocaciones que hay. En mi época de niñez, cuando se celebraba, un montón de gente. Ahora que he ido más de una vez por ahí, créeme que son contaditos, son contaditos los que participan, y cómo se va perdiendo eso, ¿no? Pero qué bien cuando hay una fiesta, algo, un concierto, algo que se presenta, ahí sí ves la mayoría de gente. Te das cuenta cómo esta globalización va haciéndote perder ciertos rasgos culturales y te va trayendo otros que no necesariamente puedo catalogar como malos o como buenos, pero te va trayendo otros a los cuales no son propios de nosotros, y va haciendo perder otros, va haciendo negar nuestros propios, enajenándonos, permitiéndonos que nuestra identidad como país, como región, a veces se pierda. Entonces, frente a todo esto, y obviamente te invito a que busques más de esta información y verás que es importante, te pongo algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, ponte a pensar, a buscar información, a hablar con papá, tíos, algo, y fíjate que en nuestra localidad, ¿qué cambios ha traído la globalización? En la educación, en la salud, en el trabajo, comunicaciones, recreación, diversión y en el ambiente. ¿Ya? Esos puntos se los estoy poniendo en el PPT, pero para que tú investigues y pongas, ¿no? ¿Qué cambios ha habido? ¿No? En la educación ha habido tal, hay más colegios particulares, hay menos, no sé qué, etcétera. Incluso ahora, en la actualidad, mira que estamos viviendo la educación virtual, que obviamente tenemos que seguir mejorando, ¿no? Con esto digo que así va a ser siempre. Poco a poco se va mejorando con la experiencia. Espero que poco a poco este año podamos mejorar mucho más en la salud, en el trabajo, en las comunicaciones. Mira cómo ha cambiado todo, en la recreación. Mira los parques como son ahora, qué centros hay, en la diversión, forma de divertirse. Ahora, una vez que escribas esos cambios en tu cuadernito, vamos a analizarlos. Y obviamente te propongo un formato de cuadro ahí para que tú vayas escribiendo, ¿no? Igual, cambios por la globalización, escribes, ¿ya? En la educación tal cosa, en la educación tal, vas poniendo, vas ubicándolos y pones
si fue el cambio que tú pusiste antes respecto a lo que tiene que ver con la educación. Hay más colegios particulares, pones, ¿es beneficio o es riesgo? ¿Por qué? ¿No? La diversión, hay más discotecas allá. Pongo en lo que es diversión, y ahora cuando voy a poner discotecas, se crearon más discotecas, pongo, ¿es beneficio o es riesgo? Y así sucesivamente vas poniendo distintos cambios que la globalización ha traído a nuestra localidad pontevedrina. Ahora, también en tu cuaderno te pongo para que respondas tres cosas, ¿no? ¿Qué aspectos de la globalización consideras que contribuyen positivamente o negativamente en tu crecimiento? Lo escribes. Y así hay 2 preguntas más relacionadas al tema, al texto que acabamos de leer. De igual manera, lo que es metacognición, obviamente, ¿en qué consiste esto? En ver qué aprendiste, o sea, qué puedes resaltar, y al mismo tiempo recuerda las preguntas iniciales de tus saberes previos. ¿Está de acuerdo? ¿Está bien? ¿Concuerda lo que sabías de la globalización con la de ahora o no? Pero ¿qué aprendiste en la clase de hoy y cómo te ayudó en tu vida? ¿Sí? No olvides enviarme las evidencias al correo electrónico o al número de WhatsApp si es que hubiese alguna dificultad con el correo. ¿Sí? Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribirme, muchachos. Nos vemos. Cuídense bastante.